Alquerías, Piensos Ortín. Fabricación de toda clase de piensos para ganadería y alimentos para animales de compañía. Disponemos de piensos para caballos. Unas modernas instalaciones para el envasado dirigidas por ordenador garantizan la calidad y cantidad exactas del producto. El almacenamiento en naves preparadas con temperatura ambiente y una plantilla de profesionales cualificada certifican la calidad, seguridad y garantía que desde hace más de 50 años viene ofreciendo Piensos Ortín. Piensos Ortín, Alquerías, Murcia, 968 81 01 91. Galián Cogasa, líder en precios, servicio y variedad en toda clase de alimentos, accesorios y productos veterinarios para animales de compañía. En Galián Cogasa encontrará todo lo necesario para los caballos. Estamos en la carretera de Mazarrón 17, El Palmar, Murcia. Grúas Villaseñor. Nuestra flota de vehículos. MAN TGL 210, Iveco 410 y 65C. Volvo F12, grúa pluma con plataforma. Nuestros servicios: asistencia en carretera, expertos en rescate de vehículos pesados, transporte de camiones, tráiler, furgonetas, coches, maquinarias, embarcaciones. Grúas Villaseñor, servicio óptimo resolviendo las urgencias en carreteras de todos los conductores las 24 horas del día, los 365 días del año. En Barinas, restaurante La Fuensantica, Casa Félix. Un nuevo restaurante, más confortable, más amplio, más moderno, pero con las atenciones y la calidad gastronómica de siempre. Amplia carta de pescados y mariscos, salmón, dorada, lubina, rodaballo, almejas, ostras, cigalas, gambas. Los sabores del mar en su punto, pero también surtido en carnes y deliciosas paellas. 2 amplios salones para cualquier celebración. Restaurante La Fuensantica, Casa Félix, en Barinas, Murcia. ¿Qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos una jornada más a La Palestra, aquí en la 8 Intereconomía y también a través de Radio Inter 96.8. Hoy viernes, día 13 de febrero. Hoy en La Palestra tenemos el honor de presentarles a 2 personajes del mundo de la política, también del periodismo, y que yo voy a nombrar de inmediato, además de saludar a 2 compañeros que habitualmente también de vez en cuando nos acompañan en nuestras tertulias. Vamos por de pronto a saludar a nuestros ilustres invitados, que yo agradezco de antemano la gentileza que han tenido de estar hoy aquí en directo en La Palestra para todos ustedes, luego de un acto que ha tenido lugar esta tarde en un centro de Murcia, de nuestra capital. Hablamos de don Javier Nar Peñalver, abogado, como todo el mundo sabe, periodista en multitud de acontecimientos bélicos y político, eurodiputado de Ciudadanos, una formación política que está ganando adeptos día a día. Y también tenemos con nosotros a Fernando Maura, de UPyD, también eurodiputado. Don Javier Nar, siéntase como en su casa. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Y don Fernando Maura, ¿qué tal, don Fernando? Muy bien, fenomenal, encantado de estar aquí con todos ustedes. Y saludamos a nuestro amigo don Alberto Castillo. Buenas noches, señores. Buenas noches. Y don José Francisco Galeano, también compañero. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar del acto que ha tenido lugar esta tarde en Murcia. Javier. Mira, el acto es la formulación de una necesidad y de una evidencia. La necesidad es que tengamos la claridad de que es absolutamente preciso que 2 partidos políticos que tenemos exactamente los mismos criterios, las mismas ideas, estemos juntos y estemos unidos, que no se entiende el que no haya sido posible la unidad. Hombre, yo te digo francamente por responsabilidad de una de las partes y no porque yo esté en una de ellas y diga que ha sido la otra. Propusimos en su día a UPyD, concretamente a Rosa Díaz, el que disolviéramos los partidos, hiciéramos primarias conjuntas, fuéramos a las listas con primarias conjuntas. Se les propuso absolutamente todo, he dicho un poco en plan, un poco medio humorístico,
que se le propuso desde la pareja de hecho al matrimonio, pasando por el adulterio, pero doña Rosa Díaz prefirió ser monja de clausura. Mal asunto cuando se prefiere la soledad a compartir. Y hoy hemos escenificado una cosa que es evidente en Europa. UPyD, concretamente Fernando Maura y Enrique Calvet, y nosotros, es que no tenemos complicaciones de entendimiento ni facilidades de entendimiento, es que es una actuación tan absolutamente natural como la fuerza de la gravedad. Y yo me pregunto si en Europa, con Fernando y con Enrique Calvet, que son los dos de los eurodiputados de UPyD, es tan absolutamente, evidentemente fácil el poder actuar en conjunto. ¿Qué diablos pasa en España que no se pueda? ¿La jefa lo quiere? Pues bueno, parece ser que sí, que se prefiere la clausura al coito. Don Fernando, ¿qué tiene usted que decir en torno a esto? Tengo que decir que precisamente nosotros creamos Unidad Ciudadana Europea, que es la asociación que hemos venido a presentar aquí en Murcia, precisamente porque veíamos en nuestros trabajos en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que como sabe estamos tanto Unión Progreso y Democracia como Ciudadanos englobados, insertados en el mismo grupo parlamentario, y hemos podido advertir lo que muy bien ha dicho Javier, que no hay diferencias sustanciales. Es más, no solamente no hay diferencias sustanciales, sino es que en algunos aspectos, especialmente nosotros estamos trabajando muy unidos. Por ejemplo, en relación con todo lo que hace referencia desde Europa a defender la unidad de España. Por ejemplo, en nuestro grupo convivimos con dos nacionalistas, un señor de Convergencia Democrática de Cataluña y una señora del Partido Nacionalista Vasco. Pues cada vez que se somete a nuestra consideración cuestiones que hacen referencia a la posibilidad de abrir fronteras, al derecho de autodeterminación, al pretendido derecho de autodeterminación, los 6 diputados de Unión Progreso y Democracia y de Ciudadanos reaccionamos de una manera muy clara en contra de eso y conseguimos movilizar a nuestro grupo parlamentario en defensa de lo que estamos planteando nosotros. Por lo tanto, es que ese trabajo es eficaz y es positivo. ¿Por qué no lo podemos hacer también en España? Hoy hemos conocido precisamente, señores, una encuesta de Andalucía, donde claramente ya Ciudadanos ha pasado por encima de UPyD. El PSOE ha recuperado unos puntos, no es que esté para tirar cohetes como en el resto de España, el PP ha bajado un poquito, Podemos parece ser que en Andalucía había tocado techo, Izquierda Unida está prácticamente igual que estaba en las pasadas, y aparece Ciudadanos en escena, y Ciudadanos incluso casi punto y medio por encima de UPyD. Y es un poco al hilo de lo que comentaba el señor Nart. Es que esas dos fuerzas unidas en España no podía ser, no sé, pero digamos el gran partido de centro que quizá el pueblo español eso es lo que está buscando. Claro, yo lo que he escrito en algunas ocasiones es que la unidad entre Ciudadanos y UPyD hubiera supuesto un efecto tipo vasodilatador. Quiero decir con esto que así como muchas veces la suma de dos partidos políticos en el producto electoral no suma lo de cada una de las partes, sino que siempre resta algo. En el caso entre Ciudadanos y UPyD, yo defiendo que no solamente la suma produce la suma de los dos, el resultado de los dos, sino que encima amplía más. ¿Por qué? Porque hay una demanda social de unidad entre el bipartidismo que está a la baja y el populismo que está al alza. Y esa demanda social cubierta por los dos partidos políticos, por una eventual unidad entre los dos partidos políticos, supondría un crecimiento por encima de lo que es la simple suma de los dos. ¿Qué se va a producir? Y se está produciendo, lo dicen las encuestas en este sentido, algo así como los vasos comunicantes, que quiere decir que lo que pierde uno lo gana el otro. Y lo que está perdiendo Unión Progreso y Democracia lo está ganando Ciudadanos. Y eso es una mala noticia, porque debíamos estar en el escenario primero, en el escenario de los vasos dilatadores. Mira, déjame decirte una cosa, es que es una mala noticia. Si yo tuviera un criterio sectario, si Ciudadanos tuviéramos un criterio sectario, en este momento estaríamos muy satisfechos de que cuando le propusimos a UPyD la unidad
y UPyD se presentaba como hegemónico y nosotros casi como unos advenedizos, así se lo creían, pues en este momento resulta que los hegemónicos y progresivamente más hegemónicos somos nosotros y por lo tanto, es decir, os vais a enterar. Pues no, a mí me produce una profunda tristeza el que lo que se produzca es eso, vasos comunicantes y un traspaso progresivo, o sea, la unidad desde que la ciudadanía percibe que la unidad es necesaria buscando el partido que representa mejor la unidad. A mí no me satisface que mi crecimiento sea el decrecimiento de UPyD. A mí lo que me satisfaría es que fuera nuestro crecimiento, el crecimiento de los dos unidos, en coalición, en unidad, en lo que se quiera, en lo que se le propuso y no hubo manera. Entonces, este éxito es un éxito, yo te diría, con un punto de agridulce. Es un punto agridulce porque no es, o sea, nosotros sumando multiplicábamos. Y sumando en este momento, lo que hacemos es, pues sí, vamos creciendo, crecemos mucho, las encuestas nos lo están diciendo, la presencia de lo que estamos viendo en todas las ciudades de España lo dice, el hecho de que, bueno, incluso la atención que estamos recibiendo en este momento, cosa que antes no se producía, también lo determina, pero el tema no es nuestro éxito, es que sería nuestro éxito. Eso es lo que yo deseo y que no ha habido manera. Y a lo mejor era, perdona José, a lo mejor era necesario, digo, es lo que la sociedad quizá está demandando. Es un partido fuerte, un partido cohesionado y un partido huyendo de ese bipartidismo al que usted hacía alusión antes, y además un partido, y me van a perdonar si no les gusta el calificativo, pero un partido más centrado, más de centro, más de caja abierta, donde una serie de españoles encuentran el voto que buscan. Un partido de centro, un partido liberal, un partido progresista y un partido social. Definitivamente, un partido que se presentara a las elecciones de una forma tan perfectamente limpia y tan perfectamente clara que para votar a ese partido no pasara como para votar a otros partidos que algunos electores tendrán que ir a votar tapándose la nariz. O sea, con toda tranquilidad, con toda normalidad y sobre todo viendo que es una apuesta de futuro gratificante para el que lo vote. Si es que estaba clarísimo. A ver, José Francisco. Veo que están muy de acuerdo los dos señores eurodiputados. ¿No han pensado en tirar por la calle en medio y coger a los que estaban a favor de esta unión y centrarlos en un partido y crear un partido y separarse de lo que serían las partes más, así decirlo, menos movilistas tanto de Ciudadanos como de UPyD? Es que mira, el hacer un tercer partido para juntar dos partidos es hacer tres partidos. Y por lo tanto, eso, te voy a contar una historia. Durante la transición había en Cataluña 623.424 partidos comunistas. Era una cosa espectacular. Pegabas una pata de un árbol y caían 5 partidos comunistas. Y 3 falangistas, por otra parte. Era una cosa muy curiosa. Yo hago colección de candidaturas y tenía una cantidad descomunal cuando voy a las elecciones de esas candidaturas. Y había un partido que es el Partido Comunista de Unificación, que se creó para tratar de unificar al Partido Socialista Unificado, el Partido Comunista Marxista-Leninista, el Partido Comunista Marxista Internacional, la plétora completa. Con lo cual crearon un partido nuevo, que era una persona, que era el mismo, que estaba en Congreso Permanente y venía a los Consejos Nacionales de Cataluña, el Partido Comunista de Unificación, que era otro más. No, vamos a ver, se ha intentado la unidad, se ha intentado limpiamente, se les ofreció listas únicas en primarias, se les ofreció disolver los dos partidos y primarias, no negociar ninguna candidatura, no negociar ningún puesto en ninguna lista de ninguna clase. ¿Qué más se puede pedir? Pero hubo una especie de no pasarán, compuesto por el binomio Martínez-Gorriarán-Rosa Díaz, que entendieron que lo que era mejor era la clausura. Nosotros entendíamos que lo mejor era participar conjuntamente. Se acabó. Y entonces, a partir de ahora, la unidad la está produciendo la ciudadanía. Cosa que a mí no me hace feliz, aunque la unidad que está produciendo la ciudadanía es incomparable e imparablemente hacia nosotros. Y no lo digo para vender la burra. No hay más que ver lo que dicen las encuestas, lo que está diciendo todos los análisis demoscópicos que nos colocan evidentemente por encima. Pero te repito, ese éxito para mí es un éxito amargo, porque yo lo que desearía es que se hubiera producido esa unidad, pero ya, si no hay esa unidad, va a tener que ser la unidad desde la ciudadanía, la que está produciéndose ahora. Es que como muy bien dice Javier, en el escenario de lo que se estaba planteando en las conversaciones entre UPyD y Ciudadanos, si se hubiera llegado a un acuerdo, el acuerdo habría sido un acuerdo de vencedores todos.
Claro. Todos habríamos ganado con ese acuerdo. Y ahora estamos en un acuerdo, en un desacuerdo que al final va a significar un planteamiento de suma cero. Quiere decir que no va a haber más que vencedores, una parte que será la que gane, que por lo que están diciendo las encuestas va a ser Ciudadanos, y otra que va a perder, que va a ser la vencida, que va a ser Unión Progresista y Democracia. Por lo tanto, el planteamiento es un error clarísimo por parte de una de las partes. Y ustedes concretamente, y en este caso ya lógicamente usted, señor Maura, de cara a su ejecutiva, de cara a su partido, ¿no hay forma de que entren en razón? No, bueno, porque ya se ha ensayado. Se ha enquistado y... Sí, no. Yo creo que bueno, la imagen que dice Javier pues puede ser reproducible o no con otro tipo de ejemplos, pero es verdad, al final han decidido quedarse en sus siglas y no avanzar hacia un planteamiento de unidad. Es que yo creo que además hay un error de lectura. Se cree que el espacio político no es el mismo entre Ciudadanos y UPyD. O sea, yo creo que la dirección de mi partido está instalada en esa idea, que no es lo mismo, no es el mismo espacio político el que estamos ocupando los dos, sino que de alguna manera nosotros estamos disputando el espacio político de Podemos. Y ese es un error, porque nosotros hemos nacido para ser partido de centro institucional, transversal, con capacidad de mover las cosas, de reformar profundamente la situación política en España desde el respeto a las instituciones. Los otros han dicho que quieren tomar el poder por asalto. Disputar el espacio político a esos señores es hacer algo incorrecto desde el punto de vista político, porque precisamente es el espacio en el que nunca vamos a ganar en ese tipo de... No, ni le van a quitar votantes. Vamos a poner, está clarísimo. De hecho, la última encuesta del CIS dice que tenemos algo así como una transferencia de votos entre UPyD y Podemos de un 22%. La forma de defender no tanto ese 22% cuanto el 80% restante es salir al encuentro con Ciudadanos, que es donde está realmente del orden de unos 4 millones de electores en España, que no saben lo que quieren hacer todavía. No, evidentemente, si vamos a ver, yo no lo sé, dice, no tengo la bola de cristal, pero yo me temo que las próximas elecciones, pero tanto municipales y autonómicas como las generales, se va a jugar mucho con el voto decisivo de última hora. Es decir, porque desencantados los hay en los dos grandes partidos mayoritarios, tanto PSOE como PP, pero desencanto grande. Lo que no se puede votar es simplemente en contra y desde una situación de tirar el andamiaje entero abajo y crearlo desde nuevo, por una razón. Primero, porque no es necesario, y en segundo lugar, porque no hay consenso. O sea, cuando se produjo la transición, yo tengo años suficientes para hablarte de ella porque en ella estuve, había un consenso sobre factores fundamentales y hubo errores, absolutamente claro que los hubo, ciertamente. Pero había un consenso sobre la configuración de la sociedad, de la nación. En este momento es una especie de situación dispersa. Por ejemplo, Podemos, acabo de leer ayer unas noticias correspondientes a lo que es su organización institucional, plurinacional, creo que le llaman, determina que España lo que tiene que tener las diferentes zonas de España es el derecho de autodeterminación. Bueno, comienzas a negar lo que es la soberanía nacional, que eso es una cosa tan vieja como las Cortes de Cádiz, 1812, cuando se acaba la soberanía del soberano y comienza la soberanía de la nación, que no es un concepto de patria arcaico, es sencillamente la solidaridad nacional. Pero es que Podemos, por ejemplo, habla de algo que a mí me deja atónito en la izquierda, o en la supuesta izquierda. Te habla de la situación de federalismo asimétrico. O sea, va a haber zonas para ellos en España que merecen un tratamiento diferenciado porque son nacionalismos históricos. Y yo me pregunto, ¿Asturias es histórico? ¿Aragón es histórico? ¿Baleares es histórico? ¿El reino de Murcia es una broma? ¿El reino de Castilla qué es? ¿Y el de León? Pero estamos de broma. O sea, resulta que esa supuesta izquierda ha sido intelectualmente sodomizada por la derecha más reaccionaria, más insolidaria, la derecha de los privilegios regionales o zonales, en virtud de que, por lo visto, en algunos lugares de España hay ciudadanos que son más iguales que otros. Por ejemplo, tú que eres murciano, si te trasladaras a Cataluña, serías histórico y entonces tendrías derechos diferenciados. Pero, como se te ocurre quedarte en Murcia, entonces ya no eres histórico, eres lo que eres y tienes derechos diferenciados a la baja.
Y yo, como vivo en Cataluña, las tengo a la alta. Igual que él, que viene de Bilbao, como yo, tendríamos derechos a la alza o a la baja. Todo eso es absolutamente inasumible, inaceptable. O sea, romper la solidaridad social para crear pequeños feudos privilegiados, pequeños lugares en virtud de no se sabe qué derechos privilegiados respecto al resto de la ciudadanía, si eso es la izquierda regeneradora, yo soy el obispo de Murcia. Sí, porque eso sí que es, hacer de verdad ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, eso está clarísimo. Pues eso es Podemos. Y una serie de privilegios. Eso es Podemos. Hay otra cosa, y usted lo ha mencionado varias veces, pero vamos los dos, por el tema de la transición, ¿no? Las veces que hemos aludido a la transición esta noche aquí en la mesa. ¿Qué le ocurre a Podemos que todo lo que huele a transición es un ataque continuo? Yo leía también unas declaraciones hace poco de que hablaban del contubernio fascista del año 78 y metían en el saco... ¿Quién dice eso? Sí, ellos. Seguramente lo diría algún chaval indocumentado de pocos años que no vivió aquello. Contubernio fascista. Y decía, y venía a añadir más, que la Constitución era la hija de aquel contubernio fascista. Y yo digo, bueno, vamos a ver, aquí hemos estado en dos Españas completamente diferentes, ¿no? Dice, porque en el año 80, en el año 81, lo que teníamos miedo es que algún general se volviera loco. Teníamos muertos por todas las esquinas, teníamos tiroteos, teníamos de todo. ¿Y por qué ese ataque o ese menosprecio a la transición? Bueno, porque prácticamente porque a diferencia de otros proyectos políticos que se han ido produciendo en España en los últimos tiempos, desde el proyecto de Suárez, que era un proyecto integrador en el año 78, al proyecto de Felipe González, que era un proyecto integrador en el año 82, al proyecto de Aznar, que era un proyecto integrador en el año 96, el proyecto de Podemos es un proyecto profundamente desintegrador y profundamente de venganza en relación con toda una serie de construcciones que se han ido produciendo en España. Lo que nosotros tendríamos que hacer en ese acuerdo político, y si no desde ese acuerdo político, alguna de las formaciones políticas en ese espacio político, es ofrecer el cuarto proyecto integrador que necesita España en este momento, sumando todas las fuerzas de los ciudadanos españoles, no diciendo, oiga, usted está fuera de este terreno, vamos a por usted, le queremos echar a usted. No, tenemos que ofrecer a todos los ciudadanos españoles ese proyecto, claro, que es un proyecto ahora claramente ético, claramente de moralización de la vida política, de adelgazamiento de las administraciones, de profundización democrática. Evidentemente que sí, pero un proyecto integrador a esos niveles. Y por supuesto, yo creo que la Constitución probablemente habrá que reformarla y habrá que replantear algunas cosas de la Constitución, pero especialmente a mí lo que me preocupa ha sido ciertos aspectos de ejecución de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución española dice que el Poder Judicial no es independiente, o que el Poder Judicial lo eligen los partidos políticos. No lo dice. Eso lo ha dicho una ley orgánica que ningún partido político con mayoría absoluta quiso modificar. Bueno, ahora toca, desde el acuerdo, desde el consenso, modificar ese aspecto, por ejemplo, que es, a mi juicio, fundamental. Sí, desde el punto de vista a ver, José Francisco. Ese cuarto proyecto del que están hablando, ¿entraría también en juego o estaría basado también en la España de las autonomías, o crearíamos una nueva división territorial? Las autonomías hay que embridurarlas y hay que, yo diría, razonabilizarlas. Porque las autonomías, y no solamente las autonomías, vamos a llamarles, yo le llamo histéricas, en algún caso, es el decir, bueno, yo no sé por qué Cataluña es histórica y Baleares no, que me lo expliquen, por favor. O Aragón, que es un reino. Bueno, pues en cualquier caso, el problema es que en cada autonomía, incluyendo las del Partido Socialista y las del Partido Popular, se han creado califatos. O sea, el comportamiento de oligarquías en cada una de las zonas de España no ha sido distinto en Cataluña o en el País Vasco, por decirte las que son siempre diabolizadas, respecto a las andaluzas. En Andalucía tienen más embajadas que en Cataluña. En Andalucía tienen más embajadas que en Cataluña. Bien, el problema es que lo que se ha producido es un fenómeno oligárquico, donde en cada uno de los lugares las oligarquías zonales han ido reproduciendo mini-estados, y te encuentras mini-estados de mayor o menor entidad en cada una de las zonas de España, exactamente igual que en los muy vilipendiados País Vasco
y Cataluña por ese pecado. Sí, no, pero es un pecado general. Se ve, por lo tanto, se aprecia sobre todo, perdón, señor Blas, se aprecia sobre todo en las que son regiones uniprovinciales, donde todavía se ve más a pequeña escala eso que está usted comentando. Pero tú fíjate una cosa, vamos a hablar concretamente de aquí, de Murcia. Murcia tiene la mitad de sus alcaldes imputados. Murcia tiene 2 consejeros imputados y su delegado de gobierno imputado. Murcia tiene un despilfarro descomunal en obras absolutamente faraónicas, que no es un disparate, es una gravísima responsabilidad administrativa de quien diseña operaciones para inaugurarlas y que son un disparate. Y que si esto, en lugar de ser una autonomía, fuera una sociedad, el director gerente de la sociedad hoy tendría responsabilidad patrimonial, personal, mercantil, por imprudencia o negligencia en el ejercicio del cargo. Me estoy refiriendo a la gloria que tenéis allí, que es el aeropuerto de Corbera. Eso es una obscenidad. Eso no se puede aguantar. Eso es intolerable. Como es intolerable el sistema de crecimiento de Murcia, es un crecimiento fundamentado en la especulación del ladrillo, para mayor gloria de los especuladores, y que da como consecuencia algo que es tirar de un agua que no disponéis. O sea, en lugar de producir un crecimiento fundamentado en lo que es posible en Murcia, se hace un crecimiento fundamentado en la especulación. Y esa especulación lo que crea después es el abismo. El abismo en el que en este momento está Murcia es la consecuencia de una pésima administración fundamentada en unos conceptos de oligarquía zonal, de oligarquía regional, que no tendrá después fenómenos de decir tenemos derecho a decidir, si el problema, que también es el derecho a decidir, es otro. Y es, yo lo que no quiero es que tengan el derecho a decidir de cómo me van a vaciar los bolsillos. Eso no lo quiero. Básicamente el fenómeno de las autonomías en España, no tanto en su concepción inicial cuanto en su desarrollo, ha reproducido un fenómeno que algunos políticos españoles hace 100 años calificaban de la España como una confederación de cacicatos. En el fondo ha reproducido ese mismo esquema. Primero es confederación, ¿por qué? Porque no todas las autonomías tienen los mismos derechos unas que otras. Yo provengo del País Vasco y hay unos derechos históricos que se plasman en unas haciendas forales absolutamente independientes desde el punto de vista económico, en relación con la hacienda general del Estado. ¿No? Por un lado, o sea, es una confederación porque no todos tienen los mismos derechos, todas las autonomías y todos los ciudadanos consecuentemente. Y es de cacicatos porque se van estructurando sobre la base de ese fenómeno. El caso de Murcia especialmente es muy atinado lo que tú decías, porque cuando vas reduciendo el nivel de la autonomía y el nivel de la localidad, el cacicato todavía es más presente, todavía es más potente. Entonces la solución sería quitar autonomías o reestructurar. No, la solución es racionalizar el estado de las autonomías, dotándolas de los mismos derechos a todas las autonomías y con una referencia muy clara que todos los ciudadanos, al final, de acuerdo con el precepto constitucional, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones en toda España, sin importar el lugar de España donde hayan nacido. La autonomía es un concepto de administración, no de soberanía. Primera cuestión. La autonomía tiene que ser un concepto de eficacia y cercanía de la administración, y no de la generación de derechos diferenciados y de hechos distintos para poder afianzar sobre el supuesto hecho diferenciado, que es tirar de las tripas a la gente. Óigame, es que usted es distinto del vecino, es que usted tiene una particularidad distinta en virtud de algo muy concreto, y entonces hay que escabrar por la historia y siempre encontrarás algo. Siempre encontrarás al final un cromañón, un neandertal, que te puede determinar una diferencia respecto al vecino. Y sobre eso, lo que creas después es una superestructura que está defendida por la oligarquía envuelta en la bandera. O sea, la bandera envolviendo la cartera. Cuando se habla de enfrentando autonomías. Como Dios manda. Es más grave. Como tiene que ser. Claro, que es más grave. Naturalmente, efectivamente. Cuando se habla eso es lo que va. de los partidos, dicen, es que hay que tener una especial sensibilidad con los catalanes, con Cataluña. ¿Por qué? No, digo, esa palabra que se han inventado y que la practican tanto, sensibilidad, trato especial, meticulosidad. Encaje, ¿no? El encaje de Cataluña. Sí, Cataluña encaje, pero ¿qué encaje? Hombre, yo lo que desearía es que me quisieran más. Te he dicho, perdóname, es una broma. Es que yo, francamente, esa historia de la sensibilidad, yo te pregunto, los asturianos dicen con una cierta coña,
que Asturias se compone de Asturias y tierra conquistada. Efectivamente. Algo de verdad hay. Bueno, Asturias, también los España. cántabros, que también pertenecemos a la misma historia. Pero bueno, en cualquier caso, ¿por qué tenemos que tener una sensibilidad nosotros y no los valencianos? Cuando se le y los pregunta aragoneses. a algún gerifalte tanto del Partido Socialista, del Partido Popular, siempre dicen lo mismo. Es que en Cataluña la sensibilidad, los catalanes, el trato, el especial Oye, acercamiento, tú sabes que hay que sensibilidad... tratarlo de una forma diferente. Oiga, ¿y los murcianos qué pasa? No, no, ¿Los escúchame. murcianos qué? Escúchame, sí, es una cosa muy sencilla, mira. En el año 1812 se crea la Constitución de Cádiz, que elimina los derechos señoriales y los derechos abadiales, los derechos de lo que son las soberanías de iglesias y de señoríos de nobiliarios. Y se crea la soberanía nacional. Es que estamos tan viejos que hemos vuelto al 1807, cuando reinaba Carlos IV, que era señor de súbditos, y ahora somos ciudadanos de nación. Y yo lo que creo es en algo tan subversivo como la igualdad entre los conciudadanos, la solidaridad, la justicia, una administración eficaz y que no sea una administración caciquil, una administración despojada de la penetración por todas partes del poder político, una independencia del poder judicial, una educación que no esté al servicio de los intereses concretamente de lo que pueden ser nacionalismos o paranacionalismos, una educación que sirva realmente para algo, unos derechos sociales antepuestos a los derechos de los intereses financieros. En todo eso creo. Y por lo visto todo eso se convierte en algo que tiene que ser secundario respecto a la especial sensibilidad de algunos territorios, porque como tú sabes, hay sangres de primera y de segunda, yo debo ser sangre de primera especial. Pues Existe precisamente... el efecto, si me permites, de réplica entre unas autonomías y otras. Si, por ejemplo, Cataluña o el País Vasco avanza en una determinada dirección y consigue una serie de competencias que no tienen otras, las otras inmediatamente se ponen a la cola a pedir las mismas que tenía la anterior. Con lo cual, con ese efecto de réplica, lo que estás haciendo es girones la propia soberanía del Estado y la propia capacidad del Estado de resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos. Pero aparte también... Perdóname, te voy a decir un ejemplo que es tremendo. En Cataluña hemos creado una cosa fantástica que es el Código Civil. El Código Civil catalán, entre otras cosas, diferencia, claro, si el Código Civil es igual, pues ya no tiene sentido que sea distinto. Hemos creado la figura de la prescripción civil, o sea, si yo te vendo a ti 20 libros y tú no me los pagas, yo tengo derecho a cobrar dentro de un periodo de tiempo, y si ese periodo de tiempo pasa, me quedo sin cobrar los libros por prescripción. La prescripción catalana es diferente del resto de la prescripción castellana, del derecho civil común. Pero es que como haya un derecho civil en Aragón, tendrán que hacer una prescripción distinta. Y como haya un derecho civil en Galicia, que también parece que son históricos, tendrán derecho a un derecho civil distinto. Y vosotros también. Con lo cual, cuando un murciano le venda a un señor de Galicia, tendrá que tener 17 abogados en cada una de las autonomías para que le explique cómo funciona algo que es el mercado interno, que lo hemos dinamitado. ¿Todo por qué? Por ser distintos, y siendo distintos seremos propios. Y al final lo que tenemos es un auténtico laberinto, y hemos reventado lo fundamental, que es algo tan básico como un mercado común interno. Tenemos más mercado común externo que interno. Claro. Es dramático. Sí, sí, totalmente. En la Unión Europea estamos en un mercado común, en un mercado absolutamente común, y sin embargo en España le estamos fragmentando. Los reinos de taifas, que antes además decía el señor Ran. Hemos creado reinos de taifas. Este paso, las aduanas y los portales. Bueno, pues yo tengo que agradecer la presencia de don Javier Aznar, de don Fernando Maura, con nosotros. Javier mañana tiene un acto en Málaga. Salgo ahora sin cenar, pero feliz de haber estado contigo. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros compartiendo aquí en la palestra, en Canal 8, Intereconomía, unos minutos. Muy contento. Te has venido del acto que ha tenido lugar en el centro de Murcia, en la capital, te hayas desplazado hasta aquí y te agradecemos los minutos que nos has dedicado. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias. Vamos, amigos, a hacer una breve pausa publicitaria y seguimos en la palestra. Hasta ahora. En Mahoya de Habanilla y desde hace 50 años, Agrocentro El Molinero,
al servicio del agricultor. Piensos, abonos, fitosanitarios, toda clase de utensilios y accesorios para animales de compañía y jardín, flores, hortalizas, árboles frutales. Aconsejamos el tratamiento adecuado para cada plantación. Gran instalación con aparcamiento. Agrocentro El Molinero, en Mahoya, Habanilla. En Casillas, Isanfex. Isanfex, mecánica del agua. Diseño, instalación, mantenimiento, venta de bombas para la agricultura, industria, piscinas sumergibles, horizontales, verticales, residuales. También en Isanfex, equipos contra incendios, grupos de presión, servicio técnico y mantenimiento. Isanfex, Avenida de Murcia 92, Casillas, Murcia. Teléfono 902 23 70 50. En Beniel, Bicicletas Raúl. ¿Quieres comprarte una buena bicicleta de montaña, de paseo, una bici para niño o una estática de entrenamiento? También tenemos bicis híbridas, motor y pedales, y de carrera, con las marcas de más calidad en el mercado, BH, Monty, OTE. Estamos en la calle Dr. Fleming, frente al Centro de Salud de Beniel. Seguimos en la palestra. Continúa con nosotros Fernando Maura, de UPyD, y se incorpora don Manuel Padín, de Ciudadanos, candidato a alcalde de Cartagena por Ciudadanos. Buenas noches. Don Manuel, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Además, satisfecho de oír a nuestros diputados, pero aquí el amigo Fernando da encanto también de la sensatez que muestran los dos. Pues precisamente por esta sensatez, por esta lógica, por decir cosas normales, cosas sensatas, son partidos que cada vez ganan más seguidores. Porque la gente lo que quiere es que le digan la verdad, cosas realizables, cosas lógicas, sensatas, no aspectos fantasmagóricos, no decir que nos vamos a jubilar a los 60 años, no decir que vamos a tener un coche para todo el mundo, una casa gratis, que nos van a dar el salario 1.000 euros al mes, que todas estas cosas la gente no se las cree. Lo que yo no puedo entender es cómo el público o parte de público haya comprado esos mensajes que son humo, que son irrealizables. Como es irrealizable y como es imposible de entender que uno que tenga una deuda no la pague y que le sigan dando y dando y dando. O cómo se puede entender que de las dictaduras más atroces que hay en el orbe mundial, esta gente pues beba sus caldos, ¿verdad? Son cuestiones que no podemos entender, como ahí están las encuestas. Les dan el 27, el 22, 24% de intención de voto, cuando están haciendo labor de trileros de mala monta. Pero yo no creo que se den esos resultados No. a la hora de la verdad, no. Primero, yo las encuestas, yo las dejo todas en cuarentena, porque aunque sea una frase muy manida del político, de que la verdadera encuesta es el día de la consulta electoral, pero yo las encuestas de momento, porque además en estos tiempos de confusión todavía somos más proclives a mentir, entre comillas. ¿A quién vas a votar? Ah, a Pepito. Yo, esa fuerza que las encuestas se empeñan y salen, que se le está dando a Podemos, para mí no es real. Para mí, a lo mejor estoy equivocado. A mí me parece que también en ese punto de vista quisiera comentar, al hilo de lo que tanto Javier como Fernando han comentado, de ese pequeño rifirrafe o ese no entente cordial que han tenido UPyD y Ciudadanos. Se le está haciendo la campaña gratuita a Podemos. Ah, eso es verdad también. Tanto en cuanto PP y PSOE andan como siempre la gresca, Ciudadanos y UPyD no llegan a entenderse y tiran cada uno de la soga para un lado.
mientras que Izquierda Unida, que es, por así decirlo, podríamos decir, el rival más débil, está con una OPA, como bien dijo su secretario Cayo Lara, tiene una OPA encima que no se la quita nadie. Y ahí están los partidos nacionalistas también. Bueno, CiU está también de aquella manera, que parece, veremos a ver si llega a Convergencia y Unión, siguen siendo lo que son. Y mientras tanto, Podemos estar sentadito, tratando de guardar las apariencias, tirándose al agua y no mojándose, pero, y ahí está tranquilo. Pero vemos, yo lo que veo aquí un factor fundamental que sé que no lo obviáis, pero que está presente. Oigo a Fernando y, por supuesto, es una sabiduría, no se lo digo en plan Cova, de experiencia, de querer hacer de algo tan sensato y tan lógico. Javier, sorprendente como siempre, porque Javier habla con esa sencillez de toda la vida y con esa autoridad, pero autoridad sin acritud, una autoridad tan llana que se le entiende perfectamente. Y estamos hablando lo que aquí muchísimas veces hemos dicho. En este país necesitamos un techo común, unas ideas comunes y sentirnos realmente solidarios los unos con los otros. Eso estamos cansados. Problema fundamental, el ser humano, somos nosotros. ¿Qué pasa con los partidos? Al final, ¿qué pasa aquí con Rosa Díez? ¿Por qué le falta esa generosidad en su momento que se dio absolutamente todo para que ese proyecto saliese? Vienen los egoísmos siempre. Los protagonismos, Manuel. Los protagonismos. A ver, en la Fernando, política generalmente es eso lo que está pasando. Son los protagonismos. Pero No, yo lo que tengo que decir básicamente es que la situación política de ese espacio político compartido entre Ciudadanos y UPyD se ha podido mantener hasta el 25 de mayo del año pasado, en las elecciones europeas, fundamentalmente por una razón, porque Ciudadanos era un partido casi exclusivamente catalán. Sí, Y UPyD era un partido que en Cataluña tenía una fuerza absolutamente marginal, era un partido testimonial y sin embargo iba teniendo una presencia en el resto de España. ¿Qué pasa el 25 de mayo, que es el elemento fundamental que conviene considerar? Pues que UPyD crece de un diputado a 4, tiene un crecimiento razonable, pero es que Ciudadanos saca 2/3 de sus votos fuera de Cataluña, por lo tanto irrumpe en el escenario nacional. Es el momento entonces en el que hay que producir un acuerdo entre los dos partidos, porque ya no estamos conviviendo uno en un espacio territorial y el otro en otro, sino que estamos ahora en en toda mismo España, espacio. mismas ideas. Por lo tanto tenemos que jugar en ese planteamiento. Bueno, no se ha llegado a un acuerdo, entre otras cosas, porque al final unos han preferido quedarse con sus siglas. Yo quiero recordar una cosa. Yo estaba en el País Vasco, en el Partido Popular, y era en ese momento parlamentario vasco de mi partido. Y formaba parte de una cosa que se llamaba la Fundación por la Libertad, que presidía y preside todavía Nicolás Redondo Terreros, que fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Y en una reunión de esas, en la que también era copatrona Rosa Díez, conmigo mismo, me dice: viene Albert Rivera porque lo traemos a San Sebastián a hacer un acto. Esto era muy poco después de que Ciudadanos obtuviera su primer resultado electoral en Cataluña, aquella famosa campaña en que Rivera iba desnudo, etc. Sí. Bueno, yo le dije: me interesa mucho este señor. Es más, yo he estado con él en Barcelona hablando porque tenía mucho interés en conocer qué planteamiento tenía, etc. Sí. Y yo fui ahí. ¿Por qué resulta que Rosa Díez le lleva a Albert Rivera a San Sebastián a pronunciar un discurso y me invita a mí a que participe también en ese acto y después no se llega a un acuerdo entre los dos? Bueno, esa es una historia que yo tampoco conozco muy bien, pero el hecho es que hemos estado cohabitando en ese mismo espacio político con esa situación. Luego han preferido algunos, con un error manifiesto desde mi punto de vista, quedarse con sus siglas y no entender que las siglas no son solamente un instrumento para hacer política porque en un momento determinado creas, no, son un instrumento para estar al servicio del conjunto de la ciudadanía, al servicio de España. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que yo estoy defendiendo aquí. Yo creo que desde UPyD tenemos la posibilidad, y desde este espacio que hemos construido, que se llama Unidad Ciudadana Europea, podemos trabajar para hacer posible eso, aunque comprendo que es muy difícil, por la dirección de mi partido no está
No está por la esa labor. No está por la labor. Eso está claro. Pero en función de lo que ya sabemos, de lo que estamos averiguando, de los escándalos que se están produciendo, ¿pensáis vosotros que estos partidos, UPyD, Ciudadanos, van a ir a más conforme pasen las semanas, hasta llegar las municipales, las autonómicas y luego, a final de año, a las nacionales? Yo creo que, lo he dicho antes en este programa, yo creo que estamos en una situación en la que se está produciendo un efecto de vasos comunicantes. Nosotros estamos estabilizados, eso lo dicen prácticamente todas las encuestas, hacia la baja, básicamente estabilizados, pero hacia la baja, y Ciudadanos está creciendo. Yo creo que hay, de alguna manera, y eso se está viendo también en el flujo de militantes que abandonan Unión por la Progresión y Democracia y que engrosan las listas de Ciudadanos. Fíjate, el viernes pasado, yo hice un acto con Luis Salvador en Granada, de Ciudadanos, Luis Salvador, hicimos la presentación de esta misma asociación en Granada. Hubo un coche que salió de Almería con 2 personas para ir a ese acto. Uno era de Ciudadanos y otro era de Unión por la Progresión y Democracia. Esos 2 señores fueron en el viaje a ese mismo acto. Quiero decir, eso es una realidad que no hace falta tampoco inventarla, están ahí, son gentes que están perfectamente, o estamos perfectamente en la misma situación, estamos trabajando en Europa, en muchos casos en España estamos perfectamente identificados. ¿Por qué eso no es posible hacerlo y traducirlo en un gran acuerdo entre los 2 partidos políticos? Me recuerda, señor Maura, es que me lo ha recordado usted ahora mismo con las palabras. Ellos, me refiero a Juan Francisco, a José Francisco, son más jóvenes que nosotros, Manolo, pero me recuerda mucho aquel no acercamiento, que luego fue acercamiento completo, del histórico Partido Socialista de Tierno Galván, el PSP, con Felipe González. Ahí no había manera de entenderse ni había nada, era un partido prácticamente, y eso lo viviría usted, y al final terminaron entendiéndose y entrando a la casa común. Pues claro, pero al final, ¿qué pasó? Pues que los 2 partidos partieron en pie de igualdad en las elecciones, primeras elecciones democráticas en España. Y luego PSOE se comió a PSP. El PSOE fue el que ocupó básicamente el espacio político socialista. Inmediatamente, pues el PSP llegó a un Tuvo que entrar a la puerta. Eso puede ocurrir, sí. Eso puede ocurrir. Sí. ¿Y esta buena entente que tienen a nivel europeo se podría haber reflejado a nivel autonómico, local, haciendo un bloque común para ser definitivos o ser llave para algunos parlamentos autonómicos o algunos ayuntamientos? Bueno, en la medida en que tengamos representación los 2 partidos políticos, yo creo que sí. Yo estoy convencido que el trabajo en las instituciones une mucho, y sobre todo cuando ves que no hay diferencias, no digo que no haya diferencias sustanciales, que no hay diferencias, es muy fácil llegar a acuerdos y establecer criterios de ese tipo. He puesto un ejemplo antes cuando hablaba del desafío soberanista que también se produce a nivel europeo. Hemos trabajado conjuntamente, Ciudadanos y UPyD, para combatir ese desafío soberanista en nuestro grupo parlamentario y hemos vencido. Manolo. Pues sí, reiterarnos en lo mismo, es decir, Ciudadanos hasta la saciedad ha intentado el llegar a ese acuerdo. Está diciendo Fernando en cuestión de las islas, yo entiendo que Albert o Ciudadanos en su cúpula tampoco hubiesen puesto muchas pegas en buscar algo común, porque como tú bien has dicho, al final son identificarnos con un símbolo cuando son las ideas lo que tienen que valer y la necesidad de este país. Entonces, entiendo, no es querer tirar balones fuera y decir uno es bueno, otro es malo, pero que por parte de Ciudadanos no ha quedado ni un resquicio, que se haya intentado absolutamente todo. Vuelvo a la personalización, y bueno, yo sé que Fernando no me va a decir, porque obviamente es su partido, pero ha sido Rosa Díez la que ha impedido, porque bueno, a la prueba está, ¿no? Entonces, ahora hay muchos militantes, obviamente, que han pasado de UPyD, han pasado a nosotros, incluso recientemente, no hace mucho. Y aquí en Murcia, además, ¿no? En Murcia, además, han pasado, pero que, en definitiva, lo que sí hay que procurar que haya una buena actuación democrática, orgánica, porque los partidos, al final, tienen que funcionar con ideas y con organización. Porque siempre ocurre lo mismo, ante los grandes suflés así rápidos, al final también se desinflan y hay quien por ahí dice no queremos pan para hoy y hambre para mañana. Evidentemente. La ciudadanía está cansadísima de saltitos,
de un sitio, de otro. La ciudadanía lo que quiere es confianza en sus gobernantes. La ciudadanía lo que quiere es honestidad y estabilidad. Y estabilidad. No quiere más gente que entre para intentar, y no lo digo por UPyD, sino por todo en general. Cuando un caballo se ve ganador, todo el mundo quiere subir y entrar en carrera a meta. Hay que hacer partido, institución, dar esa confianza y esa estabilidad a este país. No podemos estar trabajando para 6 meses, ni para 2 años. Tenemos que trabajar para las generaciones que vienen, no para 20 o 30 años más de la misma historia. Y eso nos tiene que quedar muy claro a todos. Señor Padín, usted le hago la pregunta a nivel Cartagena. ¿Usted pactaría con UPyD para llegar a un acuerdo de gobierno de que pudiera obtener la alcaldía? Vamos a ver, yo tengo un equipo, obviamente, y el equipo es el que tiene que ver, y tengo un partido, y me debo a sus directrices. Pero ojo, lo dije aquí el otro día, se está confeccionando un programa, y ojo, lo que se confeccione el programa será muy medido para que se pueda cumplir. Ahora mismo no ofrecemos el oro y el moro, vamos a ofrecer lo que podamos cumplir. Y digo otra vez lo que dije aquí el otro día, si no es así, me da igual estar de alcalde 2 meses que 3 que 10, lo explicaré y miré, porque vamos a hacer ese programa para cumplirlo, y ofrecérselo a los ciudadanos, y que de una vez cambie esto, que se den cuenta que la política puede ser efectiva y que hay honradez en la política. Y tenemos que empezar a hacerlo ya, para demostrarlo para las generaciones que vienen, porque ahora sí lo podemos. Mañana no sabemos qué es lo que podría pasar. Bueno, pues llegamos, con estas palabras del amigo Manuel Padín, llegamos al final de nuestra palestra de esta noche. Don Alberto Castillo, muchas gracias, un placer que estés con nosotros. Fernando Maura, un placer, por haberme invitado, eurodiputado de UPyD, ¿se ha sentido a gusto con nosotros? Encantado, de verdad. Me alegro. Manolo, te esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Fernando, encantadísimo de haberte oído. Yo también. Y el amigo también, el compañero José Francisco Galiano. Un placer. Señoras, señores, se quedan en compañía del Gato al Agua, aquí en la 8 Intereconomía. Nosotros volveremos el próximo lunes a nuestra hora de costumbre. Hasta entonces, buenas noches.